Gloria a Dios, muy bien. Buenas tardes para todos los hermanos y amigos que nos logran ver y escuchar a través de estos medios. Les saludo pues en el amor del Señor Jesucristo, deseándoles que se encuentren bien en sus hogares, se encuentren bien con sus familias. Y es para mí un gozo, una bendición poder en esta tarde compartir la palabra de Dios con el propósito de que de alguna manera poder ser de bendición a ustedes, de alguna manera llevar una palabra de ánimo, una palabra de estímulo a todas las personas que logran vernos y escucharnos, y sobre todo a la iglesia, ese pueblo precioso, esa iglesia amada que siempre se caracteriza por oír la palabra del Señor, por llenar sus vidas de la palabra de Dios. Y en esta tarde me propongo compartir un tema de la palabra del Señor que lo he titulado Lo que podemos lograr si nos humillamos ante Dios. Lo que podemos lograr si nos humillamos delante de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Ese es el tema que quiero compartir en esta tarde, y quiero tomar como base un texto que está en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 4, en el verso número 10. Dice la palabra de Dios allí: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es un bonito texto, bendito el nombre de Jesús. Lo que nos cuesta muchas veces es humillarnos ante el Señor, pero el apóstol nos aconseja y dice: humillaos delante de Dios, delante del Señor, y Él os exaltará. Analizando esa palabra humillación, gloria al nombre de Jesús, es la acción de humillar u humillarse, ¿sí? Es herir el amor propio o la dignidad. Escuche bien, esa palabra humillarse o humillación, bendito sea el nombre de Jesús, es la acción de humillar u humillarse, ¿sí? Es herir el amor propio o la dignidad, o abatir el orgullo, que es lo que muchas veces a nosotros los seres humanos nos cuesta por el orgullo. No queremos bajar la cabeza, no queremos muchas veces reconocer nuestra condición, que estamos mal delante de Dios, ante ese ser que lo conoce todo, ante ese ser que sabe todas las cosas, que conoce nuestro andar diario. Mas sin embargo, nosotros los seres humanos, aún sabiendo nuestra condición, aún sabiendo que necesitamos la ayuda de alguien, muchas veces nos cuesta reconocer, nos cuesta humillarnos, nos cuesta pedir ayuda muchas veces a alguien, porque pensamos que nos estamos rebajando, nos estamos perdiendo dignidad, en fin, qué sé yo, y perdemos la bendición del Señor. El ser humano en sí es orgulloso, tiene la tendencia a ser altivo, a ser arrogante. Pero ¿sabe usted, hermano y amigo, que qué lindo es cuando uno puede reconocer y se propone a humillar su vida, sobre todo ante ese Dios que nos ha creado, ese Dios que tiene en sus manos todo el poder, que puede hacer muchas cosas a favor nuestro? Y el apóstol Santiago, él nos dice: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Nos aconseja a humillarnos. Nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia, estamos llamados a ser humildes, a ser sencillos, a ser un pueblo noble. Nuestro Señor Jesucristo nos dice allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, verso 28 en adelante, el Señor, hablándole a los discípulos, Él le dijo que aprendieran de Él. Dijo: aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón. El Señor es el mejor ejemplo que nosotros tenemos para seguir, para aprender, humillarnos delante del Señor. Bendito el nombre precioso de Cristo. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas, en la primera epístola, en el capítulo 5, verso 6, también nos da un consejo. Y él nos dice allí: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. También el apóstol Pedro aconseja a la iglesia a que nos humillemos delante de Dios. Muchas personas pierden la bendición por el orgullo, por la altivez, por la arrogancia, por la soberbia. Muchas personas les cuesta aún arrodillarse, vienen a un templo, no se arrodillan, no porque no lo puedan hacer, porque tienen algún problema de salud, que les duele las rodillas, los pies o alguna otra parte del cuerpo. No, son personas jóvenes, son personas que tienen, bueno, vigor en sus vidas, mas sin embargo no se humillan, no se arrodillan, no bajan la cabeza, tienen una tendencia de prepotencia, de altivez. Y qué lindo cuando uno va ante la presencia del Señor y se humilla. La Biblia dice que el Señor, el mismo apóstol Pedro, si lo quiero leer un momento, él dice en el capítulo 5, verso 5, dice: igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos, escuchen bien, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué hermoso es que Dios sí sabe recompensar, Dios sí sabe bendecir a esa persona que viene con esa actitud de humildad, con esa sencillez, que reconoce que necesita de Dios. Y el apóstol nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Esa mano está allí y dice: pónganse debajo de la mano de Dios con humildad, con sencillez. Espere, llega el momento que Dios va a exaltar, porque el texto lo dice, Pedro lo dice allí, y dice: humillaos bajo la poderosa, escucha bien, poderosa mano de Dios. La mano de Dios no se ha cortado para salvar y para ayudar. Y Él nos aconseja: humíllense, métanse bajo la mano poderosa de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Es que hay un tiempo para estar humillados, hay un tiempo para estar con la cabeza abajo, pero no todo el tiempo vamos a estar allí de pronto en esa forma, en esa condición. El Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a dar la bendición, el Señor nos va a exaltar, pero el apóstol aconseja que nos humillemos y nos pongamos bajo la mano poderosa de Dios, que nos quedemos quieticos ahí, escondidos en la presencia del Señor, que sea el Señor el que siempre esté al frente, que no seamos nosotros los que estemos en primera fila, mostrándonos como si fuéramos nosotros los grandes, los sabios, los poderosos. No, el grande, el poderoso, el que realmente es sabio es nuestro Dios. Y el apóstol dice que nos pongamos bajo la cobertura de Dios, nos quedemos ahí escondidos en su presencia, y llegará el momento en que el Señor nos va a poner en alto, en que el Señor también nos va a exaltar, nos va a dar la bendición, nos va a dar a conocer, nos va a poner en sitio, bendito el nombre del Señor, de bendición. El salmista, viene a mi mente este pasaje que está en el Salmo 40, donde el salmista dice: pacientemente esperé a Jehová. Escuche bien, él dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi oración. Y luego, ¿sabe qué dice él? Dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y dice: puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, y puso luego cántico nuevo en mi boca. Es la experiencia que el salmista nos dice en ese Salmo 40. Pero él dice que tuvo que tener paciencia, esperar en el Señor. Él buscó la presencia de Dios, él se humilló, él de pronto había fallado,
De pronto el salmista había fallado delante de Dios, pero él reconoce y sabe qué hace el salmista. Va ante la presencia del Señor, se humilla, empieza a clamar, empieza a rogarle al Señor y con mucha paciencia se determina a esperar en el tiempo de Dios. Y él dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, dice, y oyó mi clamor y me hizo sacar de allá debajo del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y dice: enderezó mis pasos, lo que quiere decir que el salmista andaba en algún momento extraviado de los caminos del Señor, pero él se humilló ante el Señor, reconoció su condición, clamó a Dios, esperó. Dios le dio la mano, lo sacó de esa condición y dice al final que puso sus pies sobre peña. Mire usted, hermano, puso sus pies sobre roca, sobre algo estable, sobre algo firme. Dios siempre pone a su pueblo en algo firme. Dios no deja a su iglesia, a su pueblo allí en el vacío, en algo inseguro. No, Dios, sus mandamientos son firmes, estables, fuertes y poderosos. Es allí donde el Señor quiere que estemos. Y dice el salmista: puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, y dice: puso cántico nuevo en mi boca. Qué bendición, hermano y amigo, que me logra ver y escuchar en esta tarde. Busque usted a Dios, humíllese al Señor, dejemos la soberbia, dejemos la arrogancia, dejemos la altivez, seamos sabios, vayamos con humildad ante el Señor, doblemos nuestras rodillas en su presencia. Usted puede orar en su casa, mi hermano, amigo, usted que me escucha, aún en su casa, en su habitación, usted puede postrarse ante Dios, porque Dios está en todas partes. Dios lo llena, de donde le invocan, está presente. Allí usted puede doblar sus rodillas e invocar a Dios, humillarse con una actitud de reverencia ante el Señor, hablar con Él, espere el tiempo. Dios te va a visitar, Dios te va a levantar, Dios te va a solucionar el problema, Dios te va a poner en alto. Pero qué lindo es ver toda esta promesa que tenemos allí de la palabra del Señor, que Él nos exalta, y el apóstol Pedro nos aconseja a colocarnos bajo la mano poderosa del Señor, y que Él nos exalta cuando fuera el tiempo. Es que hay un tiempo de preparación. Yo pienso que esto que estamos pasando ahora mismo acá en Venezuela y en el mundo, ¿sí? Esta situación, mire que ha llevado a mucha gente a detenerse un momento y analizar su andar. No todo es desastre, no todo es llanto y dolor. Mire que en medio de toda esta situación se han paralizado muchas cosas, ¿sí? La economía, el deporte, la salud, se han paralizado muchas otras cosas. Pero si usted analiza, también los analistas dicen que por estos días el planeta Tierra ha sido descontaminado un 70 o 80%. El planeta en estos días se ha descontaminado. ¿Por qué? Porque se ha paralizado el fluido de los vehículos a nivel del mundo y muchas otras cosas que estaban contaminando la atmósfera. Bendito el nombre de Jesús. Y por estos días se respira un aire más limpio, un aire más fresco, un aire más puro. Mire que hay bendición. Si nosotros lo vemos desde otro punto de vista, hay bendición también. Démosle las gracias a Dios. Humillémonos ante el Señor, Dios nos va a sostener. Yo quiero leerle otro pasaje, porque el tema de esta tarde es lo que podemos lograr si nos humillamos ante la presencia del Señor. Miren que la palabra nos muestra, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Filipenses en el capítulo 2 y dice, desde el verso 5 en adelante quiero leerles. Dice el apóstol allí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mira esta actitud del Señor. El Señor se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira qué ejemplo tan maravilloso nos da nuestro Señor. Y el apóstol Pablo decía que la iglesia camináramos esa misma senda, que aprendiéramos de Él. Y Él dice: haya en vosotros, que esté en ustedes, en sus corazones, el sentir que estuvo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, porque Jesús era Dios, ¿sí?, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios. Es decir, no, yo soy Dios, ¿y por qué tengo que humillarme? ¿Por qué tengo que descender a la tierra donde está un fango total? Allá el pecado está por todas partes. Yo soy Dios, yo no quiero ir por allá. No, miren que el amor, el Señor, en esa actitud tan maravillosa y esa muestra de amor hacia nosotros, hacia el ser humano, se dispuso dejar su trono de gloria, dejar el cielo, el lugar de su morada, donde estaba siendo adorado día y noche por millones y millones de ángeles, seres angelicales que le rinden tributo y culto y adoración a toda hora. El Señor dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dejó todo aquello, haciéndose, dice la palabra, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice más, y estando en la condición como un ser humano, como un ser normal en esta tierra, gloria al nombre de Jesús, dice, se humilló a sí mismo. No fue que a Él lo humillaron, es que el Señor puso su vida, porque a Él le plació caminar esa senda de la humillación. ¿Ve? Y el Señor dice que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue a un lugar donde donde crucificaban a los reos, a los matones, a los asesinos de aquella época, le daban muerte en la cruz. Y nuestro amado Señor Jesucristo, por amor a usted, amigo, y a mí, Él fue a una cruz a morir, y Él se humilló. No importó que la gente hablara, criticara y cuestionara y lo hiriera, lo golpeara. Él se humilló a sí mismo como un ser humano, y se humilló, se entregó. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Y miren lo que dice, lo que hizo el Señor, lo que hizo el Padre cuando vio esa actitud de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso, ¿verdad? El verso 8 dice que estando Él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el verso que sigue nos dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Mire lo que está consiguiendo el Señor. Está consiguiendo que está demostrando que el Señor, el Padre, a todo aquel que se humilla ante sus presencias, sus pies, Él lo levanta, Él lo exalta, Él lo engrandece, Él lo pone en lugar alto. Por eso dice que de Jesús, amén, por cuanto se humilló hasta lo sumo, dice que también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Así como Jesús se humilló hasta lo sumo, Jesús caminó a este mundo y nos dio ejemplo de humildad, y dijo que aprendiéramos de Él, porque Él era manso y humilde de corazón, y sigue siendo manso y humilde de corazón. Y dice que por eso el Padre, al ver que su Hijo se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo, también el Padre lo exaltó y lo puso por encima de todo. Todo mundo tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor. Toda lengua tiene que confesar, quiera o no, llegará el momento que tiene que confesar que Jesucristo es el Señor.
De manera pues que no solamente gane un nombre acá, sino que también la iglesia, usted y yo, el querido hermano que me ve y me escucha, somos objeto de ese precio que pagó el Señor, de esa actitud de humildad, de esa actitud que el Señor pudo hacer y demostrar. Ganó una iglesia, pagó el precio, se humilló y ganó un pueblo. Ese pueblo es la iglesia que está en toda la tierra. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo somos esa iglesia. Pero ¿sabe que esa iglesia estamos también llamados a reflejar esa misma actitud de humildad, de sencillez, humillarnos ante el Señor? Y Él nos va a exaltar, porque va a llegar el momento, y no está muy lejos, que va a sonar la trompeta. Va a sonar la trompeta y la iglesia seremos arrebatados para irnos con el Señor en las nubes. ¿Hacia dónde? Hacia el reino de los cielos, nada más y nada menos. Al reino eterno de nuestro Dios. ¡Qué privilegio, qué honra! A ocupar un lugar maravilloso, reservado para los santos, para la iglesia del Señor. Esa iglesia que estamos ahora mismo peleando la batalla en esta tierra, debemos de seguir adelante con humildad. No se aflija, mi hermana, no se aflija, mi hermano. Humíllese ante el Señor. ¿Tienes un problema? Humíllese a Dios, Dios te va a ayudar. Lleve eso en oración delante de Dios. En vez de estarle contando a todo el mundo en la calle, por allá, que me está pasando esto, que me está sucediendo aquello, que me está lo otro. Vaya, arrodíllese delante de Dios. Abra su corazón a Dios. Hable con Dios. Sincérese con Dios. Humíllese de corazón ante el Señor. Derrame lágrimas delante de la presencia de Dios. Dios te va a resolver el problema. Dios va a obrar un milagro. ¿Estás enfermo? Clama a Dios. Como le dijo el Señor al profeta Jeremías en el capítulo 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es que el Señor tiene una cantidad de bendición. El Señor tiene una cantidad de cosas para darnos. El salmista dice: en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Hermana y hermano que me escuchan, a lo mejor estás en este momento preocupado, que no hayas que hacer. Tienes una familia, tienes unos hijos, de pronto la economía se le está acabando, el dinero, la comida en la nevera, se están agotando los recursos, y esta situación, esta pandemia que está suelta en la calle, ¿y qué vamos a hacer? Es la pregunta de muchos. Yo le invito en esta tarde, humillémonos ante el Señor, humillemos nuestro corazón, dejemos la soberbia, dejemos la arrogancia, seamos sabios, seamos inteligentes. El Dios Todopoderoso, el Dios de los cielos, puede librarnos de toda esta pandemia que da suelta. Dios puede proveernos el pan para la familia. Tengamos confianza, pero le recomiendo, bajemos la cabeza ante el Señor, humillémonos y veremos la gloria de Dios. Así que espero que con estas palabras Dios te bendiga mucho, Dios te ayude a salir adelante. Será hasta la próxima. Dios te bendiga.